Queridas damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches. Saludamos vuestra presencia a nombre del escritor e historiador Pedro Flores Cueva, quien el día de hoy nos ha invitado para participar en esta gran velada literaria con la cultura de Ancash y el Perú, en la presentación de su libro Entre luces y sombras. Una vez más, Pedro Flores Cueva, distinguido hijo pomabambino, nos regala esta producción bibliográfica en la que aborda la formación histórica de los pueblos de Ancash, particularmente de la región de Conchucos, que hoy compartimos en la mesa principal con el señor Elí Misael Noriega, representante del Club Ancash, la presencia del escritor Omar Aramayo Cordero, del altiplano peruano, Antonio Escudero Caldas de Pomabamba, y Pedrito Flores Cueva, que es el anfitrión de esta noche en que estamos reunidos todos nosotros. Quiero pedirles un fuerte aplauso para quienes hoy se encuentran en la mesa principal. Antes de iniciar esta interesante velada literaria, me preguntaba por qué Ancash es tierra de rebeldía, de fe y de monumentos que tienen más de 3.000 años. Hoy estamos invitados a encontrar esta respuesta a través del libro Entre luces y sombras, que desarrolla sobre la formación histórica de los pueblos de Ancash. Como es sabido, la historia de Ancash no empieza en 1839, cuando se crea como departamento. Empieza hace 12.000 años en la cueva del Guetarrero. Allí ya se domesticaba plantas y animales. Luego vino Chavín, 800 años antes de Cristo, la cuna de la peruanidad, donde nace una religión y un arte que unió a todo el mundo andino. Le siguió Recuay y Huari, y nos dejaron terrazas, caminos y una forma de organizar el territorio que aún vemos en nuestro pueblo. En la época de la colonia, con la llegada de los españoles en el año de 1532, todo cambia. Ancash entra al sistema de encomiendas, al tributo, a la extirpación y idolatrías, y se produce el sincretismo cultural. Pero el espíritu de nuestro pueblo no se apagó, hubo religiones. Y en la República Ancash fue claro, sus hijos pelearon por la independencia, y en 1839 se crea oficialmente el departamento, tomando el nombre de quechua, Ancash, que significa luz. Creo lo más valioso es que no es solo una cronología, en sus páginas encontraremos, sino que Pedro Flores Cueva rescata también cómo los propios habitantes interpretan su historia, y las fiestas, y los ritos, y la memoria oral. Por ello saludamos este importante trabajo intelectual de Pedro Flores Cueva, que nos lleva a conocer la formación histórica de los pueblos de Ancash, para entender de dónde venimos y qué somos: herederos de Chavín, hijos de Huaylas y Conchucos, y somos un pueblo que ha aprendido a levantarse una y otra vez. Para iniciar esta noche cultural voy a invitar a Antonio Escudero Caldas, destacado educador, exdirector de las grandes unidades escolares José Granda, Mariano Melgar y Bartolomé Herrera, exprofesor de la Universidad Garcilaso de la Vega. Ha publicado 2 libros en coautoría con un tercero. Actualmente es articulista de la revista Palabra en Libertad de la Sociedad Literaria Amantes del País. Considera que el mayor aporte con Pomabamba es haber publicado el libro Los artesanos de Pomabamba en la historia, donde se reivindica y se ubica en un sitial de honor a un grupo de trabajadores que escribieron en la tercera década del siglo XX una página gloriosa en la historia de Pomabamba, en el más genuino esfuerzo de construir su desarrollo. Antonio Escudero Caldas será el encargado de ofrecernos referencias personales del escritor Pedro Flores Cueva. Entonces, le brindamos un fuerte y cálido aplauso para él. Señoras y señores, buenas noches. Como soy el primer expositor, y como hacer una especie de calentamiento, voy a referirme, antes de entrar al tema, voy a referirme a la importancia del libro. Y lo voy a hacer teniendo en cuenta el ambiente futbolístico que hemos vivido
en estos últimos días. El goleador noruego Erling Haaland, cuando regresa a Noruega, no compra un auto lujoso ni compra joyas de cientos de miles de dólares. Compra un libro. Era el único ejemplar que había de un libro sobre la historia remota de Noruega, editado en el año 1594. El libro le costó $135.000 y no lo compró para tenerlo como una reliquia personal, sino lo llevó a su pueblo de origen para que esté exhibiéndose en la biblioteca y esté al alcance de los muchachos, de los jóvenes, y lean ese libro y puedan reforzar su identidad con su nación, con su historia. Y no solo eso, ha convocado un concurso de lectura para que la sección que gane ese concurso pueda apreciar como premio un partido de fútbol de la selección de Noruega en su estadio principal. Erling Haaland, dice él mismo, está convencido que el libro es un elemento fundamental para crear no solo conciencia de nación, sino también para desarrollar una sociedad. Ojalá nosotros aquí en el Perú pensáramos del mismo modo y la situación sería diferente. Yo voy a referirme a la persona de Pedro Alejandro Flores Cueva. Para hacerlo en forma más sintética, lo he escrito y lo voy a leer. Cuando leía la autobiografía de Fernando de Cisclo, laureado artista plástico de fama nacional e internacional, me sorprendió su niñez. Tuvo serias limitaciones por problemas de salud. Al no poder realizar las actividades lúdicas propias de su edad, se refugiaba curioseando en los libros, pues disponía de una bien equipada biblioteca heredada de su tío, hermano de su madre, el conocido escritor Abraham Valdelomar, autor de El Caballero Carmelo. Este encuentro con los libros marcó su definitiva vocación por la lectura y el trabajo intelectual. Existe una similitud con la niñez de nuestro escritor Pedro Flores Cueva. Él también tuvo una penosa niñez por dolencias recurrentes en la vía respiratoria que lo privaban de estar correteando en la carretera de Pachachín y otros espacios de la ciudad, disfrutando del juego con sus amigos. Sus padres recibieron la recomendación médica para que lo llevaran a vivir en un lugar más abrigado, pues entonces fue con su padre al pequeño poblado de Llama, de clima cálido, donde él era maestro de escuela. El señor Filiberto, su padre, también aficionado a la pintura y a la lectura, para sobrellevar horas de soledad disponía de una buena colección de libros, pero lejos del hogar familiar y alejado de sus amiguitos, en aquella colección bibliográfica fue descubriendo el mágico mundo del libro y empezó a leer, encontrándose con un amor del que no se desprendería nunca más. Leer es su pasión, y escribir es su realización personal. Años después, al concluir el segundo de secundaria en el colegio Fidel Olivas Escudero de Pomabamba, se trasladó a la ciudad de Lima, continuando sus estudios secundarios en la Gran Unidad Escolar Alfonso Ugarte. En esa institución educativa emerge su naciente talento de escritor. El profesor de literatura les encomendó una tarea escolar, escribiendo una composición creativa que fue desarrollada por el conjunto de alumnos de su sección. Después de unos días, el profesor lo llamó a una conversación para decirle: Pedro,
tú no has escrito esta composición, te lo han hecho, porque todavía no tienes capacidad para lo bien elaborada que está. Pedro, un colegial provinciano con la natural timidez de su edad, tomó un poco de aire y le respondió que sí, él era el autor. Así, a temprana edad, empezó con su vocación de escritor, que fue alimentando con la permanente lectura de libros y otros medios escritos sobre diversos temas. En la carrera universitaria optó por las ciencias contables, obteniendo el título profesional de contador público, no habiendo aparentemente una afinidad entre las letras y los números. Sin embargo, así como es un exitoso contador público, también es un encumbrado escritor poseedor de una vasta cultura humanística. En sus años de estudiante universitario y en sus tiempos de joven profesional, estuvo comprometido en diferentes actividades de tipo cultural y en el movimiento social, encaminado al conocimiento y transformación de nuestra realidad como país en ideal de desarrollo y justicia, a tono con las corrientes de pensamiento innovadores, habiendo interiorizado plenamente aquel llamado de José Ingenieros, que los jóvenes deberían de ser la levadura moral de los pueblos. En este mismo compromiso, acorde con su edad y su tiempo histórico, se involucró con otros jóvenes pomobambinos residentes en Lima, desarrollando actividades diversas como estudio y abordaje de diferentes problemas y posibilidades de la provincia de Pomobamba, para cuyo efecto se organizaban debates, se editaban boletines, periódicos y revistas regionales. Como escritor, Pedro Flores ha sido gestor de revistas referidas a nuestra provincia, como Minca y Shari. Ha publicado y continúa publicando artículos de mucha consistencia analítica en revistas como Pumacayán, que editaba en Huaraz el conocido editor y librero Washington González. Es articulista político de la revista regional Prensa en Cachina. Sus escritos se han incorporado en varias publicaciones, como Escritos Esenciales del Maestro de Luis Tarazona Negreiros. Ha tenido participación protagónica en la edición del Libro de Oro de Pomobamba 2009 y del Libro de Oro del Colegio Fidel Olivas Escudero 2023. Ha publicado el libro Poder en los Andes en 2015, editado por el Fondo Editorial del Congreso de la República. En el 2023 publicó el libro Testimonios. Asimismo, es coautor junto con los escritores Wilfredo Capsoli, Antonio Salazar, Washington González y Antonio Escudero, de la reedición comentada del libro En la Mauta Tusparia de Ernesto Reina, una mirada desde el siglo XXI, 2024. Pedro Flores Cueva es como si fuera un archivo viviente, depositario de una vasta y valiosa información documental, gráfica y testimonial sobre Pomobamba, lograda en fuentes escritas, orales y testimoniales. Una memoria privilegiada sobre la historia y diferentes aspectos sociales y culturales de Pomobamba. Él ha tenido oportunidad de fecundos diálogos con personajes icónicos de la cultura e intelectualidad de Pomobamba. Muy joven, tuvo diálogos motivadores con Emiliano González, a quien Donata Polín lo llama el iniciador de la modernidad en Pomobamba, pues Emiliano González llevó la primera imprenta y publicó Esfuerzo, el primer periódico local, por la tercera década del siglo XX, e hizo conocer por primera vez las fotos de Yaino a través de la revista Variedades en la ciudad de Lima en el año 1915. Conversó largamente con otros personajes como Otto Gambini, Armando Roca, Armando González, Moisés Vidal, con los descendientes de Agapito Fernández, el presidente fundador de la histórica Sociedad de Artesanos de Pomobamba. Cuando se investiga o desarrolla un tema sobre algún aspecto de la historia de Pomobamba,
hay que recurrir necesariamente en búsqueda de fuentes y datos a Pedro Flores. Yo mismo, cuando escribí mi libro Los artesanos de Pomabamba en la historia, me fue muy útil su archivo documental. Para Pomabamba, Pedro Flores Cueva es una personalidad muy importante por las razones que he puesto. Motivo suficiente para darle el merecido reconocimiento, y queda en las instituciones y autoridades pomambinas no solo rendirle homenaje como hijo predilecto, sino también ver la manera de conservar y aprovechar la información que posee como memoria histórica para el presente y el futuro. Gracias. Voy a aprovechar también con la nuez aquí del maestro de ceremonias para pedirles un voto de aplauso por el académico número 1 de Pomabamba, que hoy día cumple años. Me refiero al doctor Wilfredo Capsol Escudero. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Muchas felicidades para el doctor Wilfredo Capsoli, hoy y siempre por nuestra tierra querida de Ancash. En las páginas de la obra, entre luces y sombras, encontraremos historia, pues cuenta la formación de los pueblos, habla de las regiones de Huaylas y Conchucos, con sus escenarios diversos, sus dilemas frente a la aparición de los conquistadores. Resulta entonces primero acogedor con aquellos hombres extraños y remotos, mientras el otro es más hostil y distante. Esta noche es una oportunidad muy especial para poder también conocer que en Ancash se formaron tres grandes olas: la ola indígena con los Huaylas, los Conchucos y Piscobambas, con sus mitos de origen y su organización comunal. También la ola colonial, que rompió pero no destruyó sobre esa organización, pero en el que se dio el sincretismo, y la ola republicana, que nos dio una identidad regional marcada por la lucha por la justicia, además de la libertad. Qué grato encontrarnos con amigos literatos que precisamente hoy nos dispensan sus apreciaciones sobre este trabajo literario de Pedro Flores Cueva. Hoy nos encontramos con Jesús Omar Aramayo Cordero, natural de Yunguyo, de esa tierra del altiplano peruano Puno, periodista, libretista, poeta, cuentista, compositor e intérprete de instrumentos autóctonos peruanos, y con estudios de literatura en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y con desarrollos de labores en el quehacer universitario. Se caracteriza por su activa labor cultural, amor a las letras y su implacable pluma sobre diversos temas sociales, políticos y otros a través de los medios de comunicación y las redes sociales. En el año de 1962 fundó, junto con otros poetas, la promoción intelectual Carlos Oquendo de Amat. A los 11 años empezó a publicar sus primeros poemas: Aleteos de Horizonte, luego El llanto de los bolsillos, Estela de Rocío, Antigua canción, Los Tupac Amaru, 1572-1827, La historia del ciego Rodolfo, Mandoqueo y otros cuentos. También Humareda, La estirpe del viento, El gallo de cristal, Carlos Oquendo de Amat, Los dioses, entre otros títulos. Y uno de los trabajos más destacados de Omar Aramayo es Churata, un libro que ha sido reconocido por su profundidad y su exploración de la realidad cultural antigua. En reconocimiento a su destacada trayectoria como poeta, investigador y promotor cultural, ha sido distinguido como intelectual ilustre por la Dirección Regional de Educación de Puno, y se le ha otorgado la medalla de la ciudad por la Municipalidad Provincial de Puno, entre las muchas distinciones otorgadas a lo largo de su vida intelectual. Es de resaltarse su importante aporte a la identidad cultural de Puno y su labor a la difusión del patrimonio literario y artístico de la región.
Vamos a dejar entonces a Omar Aramayo Cordero para comentar sobre este trabajo literario, Entre luces y sombras. Recibamos a él con un fuerte aplauso. Señoras, señoritas, caballeros, tengan ustedes muy buenas noches. Señor representante de la directiva del club, mi querido Antonio Escudero, cuyas palabras han sido tan significativas y que me encantan. Y naturalmente tengo que referirme a Pedro Flores Cuevas, que es el autor de este hermoso libro. No les voy a contar de qué se trata, porque entonces ustedes ya no comprarían el libro. También me sumo saludo a nuestro querido amigo Wilfredo Capsoli, un gran historiador, gran académico, profesor reconocido, pero ante todo una persona magnífica, un ser humano magnífico. Te deseo todo género de felicidades. Te abrazo, Wilfredo, y que tengas los días que nos unen, los días que están por adelante, que sean días felices y sean días de gratitud y reconocimiento de tus alumnos, de tus compañeros y de toda la academia, no solamente de historia, porque tú has participado en diferentes zonas de la creación, como es la literatura. Yo te agradezco por todos tus gestos. Este libro, en su contracarátula, dice: es el recorrido apremiado y esperanzado por los derroteros históricos de los pueblos de Ancash. Es la aparición de personajes que discurren entre gestos heroicos y anecdotarios. Y al terminar de leer este libro, me he preguntado si eso es cierto, si el autor cumple con este postulado, con este deseo. Y la respuesta que yo me he dado es otra, es distinta. Es eso, pero además es otra cosa. Y antes de eso, quiero hacer una introducción para tocar el tema acerca de un punto que espero que no les moleste a ustedes. Por lo menos mi intención no es molestarlos. Si nosotros nos preguntamos ¿cuál es la ciudad o la zona más importante? Sí, ojalá que pudieran callar esto, porque es difícil hacer dos cosas al mismo tiempo. Se ha debido de coordinar ese asunto. Entonces decía, si nos preguntáramos ¿cuál es la zona o la ciudad más importante del Perú en este momento? Diríamos Iquitos. ¿Por qué? Por la Amazonía, porque la Amazonía está en boga, porque los pueblos amazónicos quieren ser reconocidos. Muy bien, Iquitos. Y después de Iquitos, Cusco, capital del imperio. Cusco siempre está sobre la mesa. Y después Puno, por los grandes movimientos sociales. Y después Arequipa. ¿Por qué? Porque hay arequipeños. Y ustedes ya saben cómo son los arequipeños. Y entonces, ¿qué lugar le toca a Ancash? Esa es una pregunta que yo creo que los ancashinos, sobre todo los jóvenes, los estudiantes, los escolares, los maestros, deberían preguntarse: ¿qué lugar? ¿Cuál es la importancia de Ancash en el panorama nacional? Este libro tiene como objetivo vindicar, poner en su lugar, reconocer la importancia de Ancash. Ese es el objetivo, que es un objetivo noble, es un objetivo muy directo y por el cual los ancashinos deberían estar sumamente reconocidos. La otra pregunta es: ¿Ancash tiene merecimientos como para ser reconocido a nivel nacional y estar sobre la mesa y ser una región importante? Y yo creo que sí, por razones que están expuestas en este mismo libro. Ancash
en los años 70, 60, 70, ha tenido una eclosión, ha tenido un boom económico que al autor de este fenómeno económico, el señor Luis Banquero Rossi, lo ubicó como uno de los 7 grandes hombres más ricos del mundo. Estaba con el Shah de Irán y con toda la jerarquía económica. Sin embargo, siendo Ancash, siendo Chimbote, ese centro económico, no supo ganar la correspondencia económica que en verdad, valga la redundancia, le correspondía. Una oportunidad perdida, una oportunidad extraordinaria. No se hizo nada por la región, ni se hizo nada por Chimbote. Ese punto también se ha señalado aquí. Yo lo desarrollo un poco más. Es una oportunidad perdida. Luego, otro punto que toca Pedro Flores es cuando Pizarro estuvo a punto de tomar Lima. No la tomó por un pelillo, por un error estratégico de uno de sus generales. La realidad hubiera sido distinta si los Manco Inca, los incas de Vilcabamba, hubiesen tomado Lima. Pero ahí se presentó Inés Huaylas. E Inésita Huaylas llamó a su papá, a su mamá, sobre todo a su mamá. Y entonces vinieron 10.000 o 20.000 guerreros de la zona de Huaylas para poder evitar que Pizarro fuera asesinado o embarcado a sus barcos para terminar la dominación, el coloniaje, el virreinato peruano. ¡Qué gran oportunidad! Sin embargo, pasó desapercibida la oportunidad. ¡Qué oportunidad extraordinaria! O sea, eran los dueños del Perú. Destronaron, sacaron de posición a los incas del Cusco. Y haré mención a un punto más, y este también es decisivo, que es la guerra de la Confederación Peruano-Boliviana. Se decidió en la región de Ancash. ¿Qué ganó Ancash? Nada. Castilla estuvo a favor de los chilenos. Castilla es un personaje por el cual yo siento profunda admiración. Castilla y Gamarra, otro personaje extraordinario de la historia del Perú, fueron derrotados, ¿no? Fueron los ganadores y fue derrotado Santa Cruz Calumana. Calahumana o Calumana. Esto se desarrolló en la región Ancash. ¿Qué ganó la región Ancash? Nada, absolutamente nada. Por el contrario, perdió hasta su nombre, porque la región, como dice Pedro, debió llamarse Huaylas, y se llamó Ancash para negar, para ocultar, que es un proceso que está en toda la historia. Niega todo aquello, esconde todo aquello que sea un mal recuerdo, que sea el recuerdo de los vencedores o de los perdedores. Bórralo completamente, eso no existió. Entonces, ese es el libro, esa es la idea principal de este libro. Yo no sé si Pedro era consciente cuando lo escribió, cuando conformó, cuando ordenó sus ensayos, sus artículos. Pero Ancash necesita, y el Perú, todo el Perú necesita reconocimiento. Somos un país sin reconocimientos, y es más, nosotros mismos nos negamos a reconocernos. Los reconocimientos a los peruanos tienen que llegar del extranjero. A Vargas Llosa lo reconocieron en el extranjero, porque en el Perú lo negaron. A Martín Champi, que era un indiecito puneño, lo han tenido que reconocer en el extranjero. A Julio Centello lo han tenido que reconocer en el extranjero. Somos un país muy mezquino, somos largos en el agravio y cortos
en el elogio. Este libro nos enseña, esa es la lección. Y al final, en su último ensayo, habla sobre la lección de la historia. La historia que no tiene lección no sirve para nada. No es historia, sino es historiografía, es una relación de hechos, datos, fechas, lugares, personajes. La historia nos tiene que traer una lección. Y les quiero contar también una anécdota. A mi mamá le gustaba mucho ir a la misa del 6 de agosto, que es el Día de la Virgen de Copacabana, a escuchar la misa de 10. Entonces, yo la he acompañado muchos años, pero teníamos que estar siquiera a las 8:30, 9, para ocupar un lugar. Estábamos ahí, y entonces el templo se llena totalmente. Y al final, el sacerdote dice: a ver, ¿quiénes han venido del norte a la Argentina? La mitad del templo levanta la mano. A ver, aproxímese, una bendición para la gente del norte de la Argentina. Esa gente se va y dice: ¿quiénes han venido de Tacna? La mitad se acerca y reciben la bendición. ¿Quiénes han venido de Arequipa? La mitad, lo que va quedando. Y la bendición a los que vienen de Arequipa. ¿Quiénes han venido de Puno? El restante. Yo y mi mamá nos quedábamos siempre hasta el final para ver cómo concluía todo este teatro, porque es un teatro. Entonces la gente se iba y al final quedaba uno. Un día quedó uno y el cura le dijo: ¿y tú de dónde eres? De Camaná. ¿Cómo dice? Pero si Camaná queda en Arequipa. O sea, no señor, yo no soy de Arequipa, yo soy de Camaná. Entonces en el Perú se juega a este tipo de oposiciones no complementarias, de oposiciones agresivas. Y eso ocurre en todo el Perú. Ocurre en Ayacucho, ocurre en Puno versus Juliaca, una lucha que fue alentada por un grupo de políticos que felizmente ya no está y que se ha superado. Y me parece que en Ancash también ocurre eso, entre Conchucos y Guaymas. Dos zonas que no están necesariamente conectadas, coordinadas, dos zonas en oposición. Y quería preguntarles si alguien conoce la etimología de la palabra conchuco. ¿Nadie? ¿Por qué? ¿Por qué? La palabra conchuco es una palabra uquina y o aymara, que tiene dos partes. Con, es el Dios creador de todos los dioses, con, y chuco. Chuco quiere decir de cuclillas. Entonces, esta palabra quiere decir donde Dios está de cuclillas. Y eso se refiere a las alturas, a las cordilleras, a las partes altas de Conchucos. Entonces, estas dos zonas que deberían de actuar, ¿no? Chimbote y Ancash, en oposición. ¿Por qué? Porque debían de complementarse. Eso es lo que nos falta a los peruanos, es el no estar tan divididos, el no enfrentarnos tanto, el creer que somos enemigos de los que están cruzando la calle. Y eso nos falta en América. Por eso viene un imperialismo, luego viene otro imperialismo, y luego viene otro imperialismo, y felizmente nos encuentra divididos. Libros como este sirven para crear una unidad regional, una unidad nacional. El doctor Juan José Vega, muy amigo de Wilfredo y muy amigo mío, muy amigo, un hermano, un maestro, decía: la historia del Perú siempre será una historia incompleta mientras no se hagan las historias regionales. Y este libro, que tiene mucho de historia, pero que no es un libro de historia, es un libro porque tiene un gran instinto, una gran intuición sociológica y antropológica. Sociológica porque
habla de cómo es la gente, cuáles son las relaciones de la gente. Y habla el para qué, el por qué, es la parte antropológica. Entonces, es un libro que tiene un contenido y que tiene un sentido. Y eso es lo que hay que aprovechar. Este libro debe ser difundido entre los muchachos. Aparte de temas conexos, temas que se van sumando, como es el caso de Castilla y el caso de Oquendo Álvarez. Qué gran personaje Castilla, que va a las más remotas, a las más extrañas lejanías, a las más distantes serranías, a buscar a una mujer. ¡Qué bello! ¿No? El amor es eso, vencer obstáculos. Hay que vencer obstáculos. No existen los amores fáciles. Todo amor implica una dificultad. Y esa historia de Castilla, que yo no la conocía, ni por asomo, también es una historia muy bonita, es una historia muy bella. Y la historia también del médico puneño Carlos Belisario Oquendo, que es un político traicionado por su partido, que es el civilismo de Pardo, ¿no? Negado, y a quien se le obstruye en su desarrollo profesional. Era un médico graduado en París, lo que al final le quitan todas sus propiedades, sus bienes, y ni siquiera le dan una plaza, y que va a terminar en Pomabamba y asiste a esta gran epidemia que hubo el año de 1918. ¡Qué gran historia! ¡Qué hermosa historia! Un médico que está tuberculoso, ¿no? Que está muy enfermo, pero que asiste a costa y riesgo de su propia vida a los que se están muriendo, y atenúa y salva vidas. Es un héroe civil. Y lo que se necesita en el Perú también son los héroes civiles, no necesariamente los héroes bélicos, los héroes de guerra. En el Perú estamos acostumbrados a rendir homenaje, a darle culto a los soldados. No necesariamente debe ser así. Hay héroes civiles, hay gente que se inmola por la paz, hay gente que se inmola por el otro, por los otros. Y ese fue Oquendo Álvarez, es un héroe de la paz, y además es un héroe de la medicina, ¿no? Es un hombre, es un médico que se sacrifica sobre su carrera, ¿no? Y es un héroe de Pomabamba. Yo no sé, Pedro, no sé, querido Huasi, si existe en Pomabamba un monumento a Oquendo Álvarez, ¿no? Que salvó tantas vidas en 1918. Y el otro personaje extraordinario, ¿no? Cuyo libro ha sido publicado el año pasado por Washington González, nuestro querido Washington, que es el de Pedro Pablo Atusfaria, ¿no? Dentro de todos los movimientos indigenistas del siglo XIX y el siglo XX, sobre todo el siglo XIX, que es el más importante, Pedro Pablo Atusfaria puso el nombre de Ancash en un lugar muy alto. Y esta novela, esta protonovela escrita por un amigo de Mariátegui, ¿no? Ernesto Reina, es un modelo de la novela indigenista que se va a venir luego en el siglo XX. Es el modelo para Alegría y para Arguedas. El malo y el bueno. Eso es un modelo. Que no lo hayan dicho nunca no significa que nosotros no podamos decirlo. No requiere que nosotros lo neguemos, lo olvidemos o prescindamos de decirlo. Es un modelo de novela que los muchachos debían leer. ¿Por qué? Porque nos lleva a la conciencia de lo que es el bien y lo que es el mal. Eso nos falta en el Perú, eso nos falta entre los escolares, entre los muchachos. ¿Qué está bien y qué está mal? Muchos políticos
hacen barrabasada y media porque no tienen conciencia, no saben lo que está bien y lo que está mal. El libro muy lindo, muy hermoso, con algunas páginas que son encantadoras. Esas páginas de Castilla a mí me gustaron muchísimo. Pedro ha publicado libros anteriores, de modo que ya es un hombre, es un escritor con experiencia. Osvaldo Reynoso, amigo de muchos de los presentes, decían que un libro no se presenta, un libro se celebra. Hay que celebrar a Pedro. Quisiera decirles más cosas, pero como les dije al comienzo, no se las voy a decir porque tienen que comprar el libro. Entonces, yo he estado en este club en repetidas oportunidades, como sabe Carlos, que lo sabe todo, y siempre han sido oportunidades, sabe todo, menos mi nombre. Entonces, es una oportunidad para que este club, señor representante de la directiva, siga con actividades culturales. Vivimos una época de inmensa corrupción, vivimos en una época deplorable de seres humanos patéticos. Y la única forma de combatir eso es la cultura. La cultura es un parapeto, es una trinchera, es una loma perfecta para echar luz sobre nuestra realidad. No necesariamente siempre sobre las cosas gloriosas, sino sobre nuestras carencias. Carecemos, pero hay carencias. Y qué bueno que hayan venido esta noche para poder saludarlos. Pedro, mi más encendida gratitud y deseo de felicidad. Igualmente, Antonio, señor presidente, ojalá que su directiva pueda coordinar esta actividad sin esto que es tan hermoso por un lado y que en este momento se convierte en bulla. Eso es bulla, ¿no? La cultura necesita espacios libres. La cultura es un territorio liberado donde no debe ingresar ningún obstáculo y ninguna perturbación. Muchas gracias. Gracias a Omar Aramayo por sus expresiones y el comentario respecto al trabajo literario de Pedro Flores Cueva. Como decíamos, es un destacado escritor, historiador, omamambino, que nos muestra su talento a través de las publicaciones que ha realizado: Poder en los Andes, Testimonios, el libro de oro de Pomabamba, y hoy nos regala este hermoso libro Entre Luces y Sombras, que ha sido magníficamente comentado por Omar Aramayo. No hay duda que cada quien, a su manera, ha contribuido a construir una historia poblada de acontecimientos y personajes que discurren entre la leyenda y la realidad. Y en este caso, el autor que nos convoca nos relata costumbres, humores y desafíos de sus personajes. Por ello, el libro que en breve todos tendremos en nuestras manos nos trasladará a conocer el trajinar en el tiempo de los pueblos que forman el mapa ancashino. Podremos encontrar en sus páginas la producción bibliográfica de Pedro, los sueños de quienes en medio de encrucijadas, revestidos de dilemas y sueños, han ido forjando lo que hoy son los pueblos de esta región trasandina. Vamos a escuchar entonces a Pedro Flores Cueva para que también pueda saludarnos a todos y cada uno de ustedes, y qué mejor si lo recibimos con un cálido y afectuoso aplauso. Amigos, amigas, muy buenas noches.
Esta es una noche para mí singularmente importantísimo porque la presencia de ustedes es alentadora. En tanto y en cuanto significa un tácito respaldo a mi producción literaria. Ha generado una expectativa, ha generado un interés acerca no solamente de nuestra historia, sino también en esas historias descuellan personajes de los más incógnitos, o tal vez personajes olvidados, y personajes que han descollado, ya sea en el terreno heroico o militar, o en el terreno puramente creativo o artístico, ¿no? Entonces, como decía el doctor Omar, producir esta obra me ha significado un esfuerzo de investigación acerca de los orígenes de estos pueblos que integran la región de Conchugos y también Huaylas. En uno de los inicios, en sus inicios yo menciono, y él lo ha remarcado también, cómo se genera esa división entre Huaylas y Conchugos. Cuento en detalle esos orígenes históricos, cuando Francisco Pizarro envía a sus comisionados para recoger el oro y los tesoros del templo de Pachacamac. Tienen que enrumbarse por el lado del callejón de Huaylas, de ida. Y luego encuentran allí acogimiento de parte de la población, encuentran allí sosiego, encuentran ahí seguridad. Pero ¿qué resulta? Resulta que al retornar lo hacen por el callejón de Conchugos o el valle de Conchugos. Y ahí encuentran la resistencia, ahí encuentran el entorpecimiento a todos sus planes y proyectos. Entonces, y no solamente resistencia de los pobladores, encuentran un territorio abrupto, una geografía inhóspita. Y el arribo a Cajamarca, o la llegada a Cajamarca de esta comisión, Hernando de Pizarro, que era el jefe de esta comisión, informa a su hermano y luego a los reyes de España que la ruta destinada para ser usado por los futuros conquistadores o los reales conquistadores era Callejón de Huaylas. ¿Por qué? Porque la región de Conchugos era gente de bravía, gente inhóspita, gente muy proclive a la violencia y sobre todo tenía una geografía muy abrupta. Entonces, a partir de ese hecho, se produce la virtual distancia, separación entre las dos regiones. Y esa separación parece que hubiera sido una condena, porque hasta ahora subsiste esa división. Esa división, ¿no?, que no es producto del ánimo de la gente, pero ellos son depositarios, o nosotros somos depositarios de esos hechos históricos que al final generaron esa ruptura, ¿no? Bueno, y aún más, diríamos que en el perfil psicológico de esos pobladores, la de Conchugos, es gente mucho más, diríamos, predispuesta a enfrentar los riesgos y los desafíos, no solamente de parte del mundo geográfico, sino inclusive los retos de carácter histórico y cultural. Y por más esfuerzo que se haya hecho en los últimos tiempos de acercamiento mediante la construcción de vías de comunicación, carreteras, qué sé yo, pero el tema cultural, o sea, los valores culturales, el subyacente cultural está allí, ¿no? O sea, de distancias y separaciones. Por eso, como decía Omar, nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo
de acercamiento con los pueblos, tanto de la costa como del Callejón de Guarenas. Porque en verdad aquellos factores históricos que he puntualizado no son factores determinantes, ¿no? Tenemos que superarlos, tenemos que acercarnos, nada nos separa, todo nos une, es verdad, nada nos separa. Y hoy por hoy, la modernidad, si algo de ventaja tiene, es que nos permite un acercamiento mucho más rápido en términos viales, ¿no? En términos de construcción, en términos de infraestructura. Todo eso nos facilita, ¿no? Por eso yo creo que esa condena que surge a partir de ese informe de Gonzalo Pizarro a su hermano y luego a los reyes de España, ya no debe tener el signo de una Biblia, ¿no? Sino nosotros tenemos que tener el esfuerzo de ir superando, ir remontando esas diferencias. Bueno, otros detalles que yo quisiera mencionar es, en la parte histórica, es la presencia de los antiguos caciques, ¿no? Que al final eran los depositarios de un poder limitado, pero otorgado en ese entonces por los españoles. Los caciques tenían esa virtud de formar sus pueblos y eran los jefes de esos pueblos y tenían la misión de controlar a la población indígena. Tenían la misión de proveer la mano de obra a los corregidores, a los encomenderos, en fin. Tenemos también la tarea que ellos otorgaban a la iglesia, cual era brindar recursos para la construcción de templos y sobre todo acelerar, afirmar la evangelización, ¿no? En fin, además tenían la tarea, la importantísima tarea de recaudar tributos y entregarlo a la corona, Entonces, en verdad, los caciques en esa época han tenido una gran importancia. Por eso, de alguna manera, ya posterior a la independencia, cuando estos desaparecen, los caciques aún son recordados como gente que tuvo en un principio una lealtad y una afirmación de identidad con su pueblo, pero luego derivó en una alianza tácita entre los españoles y los caciques para ejercer dominación sobre la masa campesina. Bueno, también la obra discurre mencionando o evocando la vida de diversidad de personajes como por ejemplo de Pedro Pablo, que fue un cacique el año 1713, 15, 18. Este personaje tuvo un protagonismo en tanto y en cuanto permitió y acogió a los franciscanos que arribaron a Pomabamba en una tarea y en una cruzada de evangelización. Entonces, ¿quién los acogió y quién les otorgó tierras para la construcción de sus templos y para el cultivo de inmensidad de tierras? Fue precisamente Pedro Pablo, ¿no? Pedro Pablo, pero la historia lo ha ocultado, o de repente ni siquiera lo menciona, ¿no? Pero sí tuvo en ese sentido también otros personajes que tenían la categoría de caciques tienen protagonismo y tienen fuerza y tienen voluntad de mantener las costumbres y los idearios de su pueblo. Bueno, ya en la etapa de la República aparecen otros personajes que he contado y que lo cuento en el libro, como por ejemplo la de Ramón Castilla, ¿no? Que lo ha evocado también Omar. Ramón Castilla había culminado su periodo, su mandato en el año 1845, 51, creo. Entonces, y por coincidencias, conoció
a Margarita Mariluz, ¿no?, que trabajaba en Palacio de Gobierno. Una chica muy bonita, muy guapa, fachosa, como toda conchucana en ese, ¿no?, muy bonita. Entonces se enamoró, y un hombre que lindaba ya, bordeaba los 50 años, ¿no?, y ella tenía 18, 20 años. La diferencia, y esa diferencia asusta a Margarita Mariluz, ¿no?, cuando sospecha en sus miradas y en sus palabras que era objeto de ser cortejada. Bueno, termina su mandato y enrumba hacia su pueblo, llega a Palacio, y Castilla le ofrece visitar, ¿no? Ella no le dio mayor importancia porque pensó que era una lisonja, ¿no? Pero en verdad lo cumplió. Viajó a Huaraz, remontó la cordillera del Paso de Ulta, por Chacas, llegó a Yumpa, y ahí se encontró con Margarita Mariluz, ¿no? Ella quedó perpleja. Pero luego ella no aceptó los requerimientos, no aceptó ser cortejada por Castilla, por más poder, por más, ¿no? Y no aceptó. Aquí voy a contar un detalle muy interesante acerca del comportamiento que tenían nuestras dirigentes y nuestras autoridades de ese entonces. Castilla había llegado ya a Yumpa y era una gran novedad, era un gran acontecimiento. Entonces, quienes tenían que visitar en primera instancia eran por las autoridades, ¿no? Y cada quien se presenta como su prefecto, unos como jueces, otros como terratenientes, en fin, hay pie. Y Castilla los recibe, los acoge, bien. Pero hay un personaje que emerge en esa circunstancia, un señor Oliveros, hacendado también, pero opta por una estrategia mucho más, diríamos, muy distinta a sus antecesores. Opta por la sencillez y hasta el punto por la humildad. Él dice, le saluda el señor Oliveros, un humilde trabajador del campo. Yo no tengo poder, pero quiero reconocerle a usted como el caudillo y como el militar que nos ha gobernado. Y eso fue las circunstancias para darle inicio a una amistad que se prolongó durante toda la permanencia de Castilla allí en Yumpa. Entonces, esas circunstancias hay que remarcarlo. Bueno, en el libro también hablo de personajes mucho más cotidianos, como por ejemplo la de Emilio H. Vidal, que es toda una verdad. Él desde su infancia, ¿no?, describo cómo discurrió entre los años 1880, 90. ¿No? Entonces describo cómo se incorpora en el ejército de Piérola y va a la batalla de Sihuas, ¿no? Y fue la batalla definitoria entre los pierolistas y caceristas. Entonces todo eso realmente hace del trabajo una cosa que atrae, ¿no?, que atrae. Y Emilio H. Vidal descubre, por ejemplo, es un comerciante exitoso, comerciante mayorista, pero que tiene la capacidad de articularse con los sectores emergentes en ese entonces, los artesanos, ¿no?, y les apoya económicamente, los orienta. Bueno, en fin, yo creo que toda la literatura que gira en torno a la personalidad de Emilio H. Vidal lo he obtenido gracias al testimonio de su hijo Moisés Vidal. Y yo quiero aquí hacer mención de la presencia de su nieto, Jorge Vidal. Aquí está presente con nosotros. Entonces, es todo un personaje, Emilio H. Vidal.
y nunca se le recuerda, nunca se le menciona, nunca nada, absolutamente para nada. Yo creo que esa es una tarea que está pendiente, ¿no? ¿Qué puedo decir después de un maestro, Luis Tarazona, ¿no? Un maestro que tiene sus merecimientos y sus virtudes, porque fue el primer maestro titulado en la Escuela de Pedagogía de Lima, y él tuvo a su cargo la formación de los colegios, ¿no? De Fidel Olivas Escudero. Una labor que estuvo plagado de dificultades, porque hubo una primera etapa que lo hizo en los años 1946-48, salió por diferencias, en fin, que ya se mencionan en el libro, pero y luego regresó, después de haber estado 8 años en Huari, como director del Colegio González Prada, y allí retornó, como decía el poeta León Pinelo, ¿no? Sin rencor, sin remordimiento, y decía, como decíamos ayer en su primera clase, ¿no? Entonces, con eso decía que no tenía rencor, que no tenía nada, que simplemente se dedicó y cultivó el colegio y lo formó, ¿no? Estuvo como hasta el año 1972-75. Se retiró sin merecimientos, sin reconocimientos, ¿ya? Y bueno, el tiempo se dedicará a hacer un balance sobre su trayectoria. ¿Qué te puedo decir? Hay otro personaje que viene de las entrañas de nuestro pueblo. Es Elías Cueva, un gran futbolista, pero un futbolista irreverente, ¿eh? Totalmente irreverente, porque él solía jugar los partidos más, diríamos, esforzados, como si fuera ya el último esfuerzo de su vida, y era pues el gran goleador, ¿no? Era el gran goleador, era el gran jugador. Y luego él solía ser como todo bohemio, ¿no? Festejar el triunfo en las márgenes de nuestro pueblo. Y luego, de una manera humorística, porque no estaba necesitado para hacer, se robaba las gallinas de las amas de casa, ¿no? Para festejar con chicha en caldo. Y eso era una cosa muy hermosa. Y luego llegaron las quejas y las protestas de las amas de casa que habían sido víctimas de esas sustracciones, y lo llevaban ahí al puesto. Estaba detenido un día, 2 días, qué sé yo, y coincidió en una ocasión que se iba a liberar un partido de fútbol entre Huaraz y Pomabamba. Los futbolistas de Huaraz, por supuesto, habían arribado el día anterior, y Elías seguía preso, ¿no? Y era el estratega, era el que definía los partidos. Entonces aquellas personas, aquellas amas de casa que habían sido víctimas de esos robos, son los que se acercan a la comisaría y piden que les dé un permiso, solamente por los 90 minutos de juego que iba a ser. Entre los malestares y los resquemores del comisario, te admiten, pero con la condición de que vaya con una vigilancia especial, ¿no? Bueno, empezó el partido, jugaban ya 0-0, estaban el primer tiempo, terminaban 0-0, y en el segundo Elías aprovecha un descuido, ya casi al término del partido, como te digo, y lanza un disparo de media cancha hacia el arco de los guaracinos, y se produce el gol. Todos lo festejaban, era un alboroto, era un griterío, era un desborde, ¿no? Y esa es la circunstancia que aprovecha justamente Elías para escaparse, ¿no? Y se escapa por el río, cruza el río
Y la policía, tarde ya, se da cuenta de su desaparición. Lo persigue y él esperaba a ellos desde el frente y les hacía las muecas, ¿no? Entonces, eso generaba, por supuesto, furor, generaba una serie de resquemores y malestares. Entonces fue una vida bastante así intensa, ¿no? Provocadora, pero lo hacía con una dosis de inocencia, ¿no? Ahí no había maldad, no había absolutamente maldad. Bueno, yo concluyo la vida, describiendo la vida de ese personaje de una manera muy sencilla, anónima, que viene y emerge desde la profundidad de nuestra tierra. No es el personaje que brilla en los escenarios de la cultura, en los escenarios de la vida social, para nada. Es un personaje que descubre su vida de una manera anodina, en medio de sus carencias, en medio de sus limitaciones. Pero sí, de esa manera también hay un personajes como de Armando Roca, por ejemplo. Armando Roca muchos lo hemos conocido. Él lo conocí en el Colegio Videro Olivas, fue mi profesor en los dos primeros años, el primer y segundo año de media. Y él tenía una personalidad solemne, ¿no? Solemne, distante inclusive, ¿no? Pero luego cuando vino a Lima, ya intimamos, nos acercamos. Entonces me solía contar pues cosas entrañables, que lo digo acá en el libro, ¿no? Entonces Armando Roca proviene del sector terrateniente, del sector pudiente, del sector del nacionalismo, ¿no? Entonces, eso es así, muy. Ahora, Armando Roca luego fallece, pero siempre muy articulado con nuestra tierra. Escribía sobre ella, escribía sobre parientes, sobre relaciones, sobre personajes que uno los desconoce, pero que es penoso que él tenga una producción literaria, histórica, tan dispersa, ¿no? Y que no se haya concretado y traducido en la publicación de un libro, ¿no? Eso es lo que... Bien, entonces yo creo que el libro discurre con esta temática, ¿no? De rescatar personajes remotos, ocultos. ¿Qué puedo decir, por ejemplo, de los años 30, cuando aparece el cine? Aparece el cine en Coamba y eso fue una gran novedad, ¿no? Eso fue ¿no? Y la población se volcó a la casa donde se exhibía, ¿no? ¿Ya? Ahí creo que fue la aparición del cine. Posteriormente, ya en la década del 50, ahí la familia Obregón tuvo también el acierto de darle ya otra dimensión, mucho más vasta, mucho más desbordada, mucho más duradera, mucho más plural a la presencia del cine, ¿no? Eso fue... Entonces, todos esos detalles yo lo cuento con una dosis de optimismo, con una dosis de picardía, con una dosis de irreverencia, ¿no? Irreverencia. Creo que si algo de mérito rescato y reclamo de este libro es precisamente que es un trabajo de investigación, ¿no? Un trabajo de investigación, es una síntesis, acá está. Yo realmente agradezco las expresiones de Omar en torno al contenido del libro. Creo que él con su profesionalismo y con su visión lo ha hecho con bastante realismo también. Agradezco las palabras de Antonio Escudero, amigo muy cercano y que ha sido testigo de la creación del libro. Él es quien me ha apoyado en la publicación y yo doy testimonio de mi gratitud por eso.
Debo agradecer a los amigos que me acompañaron en este esfuerzo. Uno puede, ustedes saben que la creación literaria es una creación solitaria y estamos condenados inclusive a vivir en soledad. Solamente con una remota esperanza de que alguien nos reconozca, que alguien nos lea y que hay una íntima convicción de que esto es un testimonio de vida, que es una generación que va remontando, pero este es nuestro mensaje, esta es nuestra señal de vida, ¿no? Bien, amigos, gracias por la presencia de ustedes, agradezco a todos ustedes, muy amables por todo, gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Bien, hemos escuchado las palabras del autor que nos convoca el día de hoy, Pedro Flores Cueva. Y bueno, qué grato realmente que podamos estar reunidos en el Club Ancash, que es la casa de todos los ancashinos, y ojalá este tipo de manifestaciones culturales siempre tuvieran una apertura especial. Creo es necesario el encuentro de quienes se preocupan por el desarrollo de la cultura de nuestro querido departamento, de cada una de las provincias, y que esta apertura signifique pues que el Club Ancash abra sus puertas, convoque a los escritores, a los compositores, en fin, a todos ellos. Creo que será un hito muy importante en la historia del Club Ancash que podamos tener reunidos a gente que valora y reconoce la cultura en nuestro país. Bien, contamos con la presencia de Elín Noriega. Misael, vamos a invitarlo para que haga uso de la palabra y pueda saludar a todos ustedes a nombre del Club Ancash. Buenas noches, los paisanos, doctor Omar Aramayo, amigo Pedro Flores, Antonio Escudero, dignos asistentes, señoras, señores. El Club Ancash es la casa de los ancashinos, siempre lo ha sido y lo será. Como en toda institución, existen momentos, a veces, de situaciones difíciles pero superables, y estamos en esa circunstancia, a veces navegando contra los vientos en contra, pero con la mejor intención de consolidar eso que nos hace falta, la unidad. Desde cuando llegaron los españoles, encontraron divididos, ¿no? Las huestes de Pizarro llegaron a Cajamarca porque era consecuencia histórica de la guerra civil entre dos hermanos, Huáscar y Atahualpa, y eso hemos heredado, no solo a nivel nacional, sino en cada zona, y especialmente en nuestro Ancash. Y a pesar de que tenemos una vasta geografía, costa, valles de las vertientes, el Callejón de Guayras, la zona de los Conchucos con sus diferentes cuencas hidrográficas que desembocan en el Marañón, lo que nos une es el amor telúrico, y eso debe prevalecer. Yo hago esa invocación. La situación que estamos realizando institucionalmente está camino de superarse. Es una ocasión muy especial para hacer un llamado a los socios que están un poco alejados para acercarse, reincorporarse, y a los amigos igualmente. Mis felicitaciones por la publicación del libro Entre Luces y Sombras, que tiene mucho significado, ¿no? Porque la vida es así, la vida tiene luces y sombras. He tenido oportunidad de leer, gracias a la gentileza de Pedro, y es en realidad una docencia de regionalismo y de identidad cultural. Esta sería una ocasión para consolidar justamente eso, y nosotros los ancashinos tenemos una gran cualidad. A pesar de las circunstancias adversas, siempre salimos adelante.
Por eso en una ocasión yo estuve de acuerdo con un poema que terminaba así: hemos superado sequías, viajes, aludes y tempestades, y nosotros somos hijos del temblor y del terremoto, y lo hemos superado. Muchas gracias. Y bueno, para hacer un brindis por este trabajo importante, vamos a invitar a Lucio Pinedo, director de prensa ancashina, promotor de la cultura de nuestra tierra también, para que pueda ofrecer el brindis esta noche tan especial, esta noche en que compartimos con todos y cada uno de ustedes. Entonces le brindamos un fuerte aplauso a Lucio. Mensaje a Pedro: sé siempre, como lo eres, perseverante, activo, comprometedor, y confía en tus amigos, que nunca te fallamos. Eso es, amigo, de principio a fin, siempre con lo que saben hacer y decir cosas buenas en bien de sus pueblos olvidados que necesitan cultura. Amigos, se me compromete para hacer el brindis. Gracias por la deferencia. Unámonos en base a la cultura, por la amistad que nos debe unir a todos los provincianos del departamento de Ancash. Salud, amigos, en el nombre de Pedro.